Por esta razón pierdes la unción. Hoy quiero enseñarte algo muy poderoso que te va a servir y que te va a ayudar en el trayecto de tu vida espiritual con el Señor, en el trayecto de tu dedicación al Padre. Porque una vez que Dios nos llama, una vez es donde Dios deposita la unción. Así que quédate en este video porque en unos minutos esto va a arder en llama. Esta es la razón por la que perdemos la unción. Quédate con nosotros. Por esta razón perdemos la unción. Pero antes de empezar a explicarte cómo perdemos la unción, quiero enseñarte qué es la unción. La unción, muchos tienen significados y han hablado muchísimas cosas acerca de la unción. La unción tiene un contexto bíblico y teológico. La unción tiene muchísimo significado, ¿verdad? Relacionado, pero de una forma más sencilla y literal podemos decir que la unción es la acción de aplicar o derramar aceite sobre algo o sobre una persona. Sin embargo, el significado va mucho más allá de un simple acto físico. A lo largo de la Escritura nosotros podemos simbolizar la unción como una consagración, como una apartación. O sea, Dios ungía a una persona o un objeto para demostrar que esa persona o que ese objeto había sido separado por Dios. Había sido dedicado para un propósito sagrado o para una tarea específica de Dios. Por ejemplo, los sacerdotes, los reyes como Saúl, David, que los objetos y los reyes eran ungidos para el propósito de Dios, para separarlo, para santificarlo para Él. La unción también simboliza la presencia de Dios, representa el poder del Espíritu Santo. Ese es el profundo y el más claro significado. La unción representa la capacitación sobrenatural de Dios a una persona. ¿Para qué? Para esa persona cumplir una misión o su ministerio. El aceite también representa abundancia, representa santidad, representa el Espíritu Santo. Por eso cuando un rey era ungido, significaba que el Espíritu de Dios venía sobre este rey, Shama. ¿Para qué? Para Dios capacitarlo, a fin de que ese rey pudiese gobernar con la enseñanza y con el diseño de Dios y con la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Jesús fue ungido, hermano. Jesús fue ungido, Isaías 61, verso 1. Ahora, la unción representa la autoridad divina. La unción en el hombre era la autoridad para tener conocimiento. Por eso a un rey, a un profeta y a un sacerdote, Dios lo ungía, hermano. ¿Para qué? Para que tuvieran la autoridad. Por eso era necesario que todo el que Dios escogía, todo el que Dios llamaba, tenía que tener la unción. Jesús fue ungido. Y el término ungido significa Cristo. Cristo, Jesús, Mesías, el ungido enviado de Dios a la tierra. Jesús es el ungido por excelencia. Jesús es el rey, Jesús es el sacerdote y Jesús es el profeta final que Dios envió al mundo. O sea, él recibió la unción del Espíritu Santo sin medida, no con aceite físico, sino de manera espiritual para llevar a cabo su misión de redención. Esto es fuerte lo que estoy hablando aquí, por favor. Esto es fuerte porque todos los creyentes que fueron llamados por el Señor fueron ungidos. Todo el que acepta a Cristo, todo el que se arrepiente, ¿verdad? Recibe la unción del Espíritu Santo. Así que quédate ahí, porque hoy vamos a aprender algo fuerte. Porque si usted se va, por ejemplo, a 1 de Juan capítulo 2, verso 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esto se refiere a la presencia interna
del Espíritu de Dios que guía, ilumina y capacita a los creyentes. En resumen, la unción es el acto simbólico de ungir con aceite que representa la presencia, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Todo el que tiene la unción tiene esto. Tiene el poder, la autoridad, la presencia de Dios. Todos los que tienen la unción lo tienen para un propósito específico. Nadie puede decir que no tiene ministerio, que no tiene esto y que no tiene lo otro. Ahora, esta es la razón por la cual nosotros perdemos la unción. Número uno, la desobediencia y falta de fe. Mire, a lo largo del reinado de Saúl, creo ahora de Saúl, el primer rey de Israel, Saúl demostró una y mil veces, ¿verdad?, cosas por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la gente, que la gente era más importante que Dios o que la obediencia a los mandatos divinos de Dios. Saúl le desobedeció a Jehová. ¿Por qué? Porque Saúl hizo algo que no estuvo bien. Lo primero que hizo fue que ofreció un sacrificio que no le correspondía. Si usted se va a 1 Samuel, capítulo 13, dice que Saúl y su ejército estaban en una batalla contra los filisteos. Saúl recibió instrucciones del profeta Samuel de esperar 7 días para que él llegara y ofreciera el sacrificio. Sin embargo, Saúl se impacientó, temió que sus soldados se dispersaran y tomó la decisión de ofrecer el mismo sacrificio. O sea, él mismo tomó un sacrificio. Esto fue un acto de mucha desobediencia directa, ya que no era su papel como rey realizar las funciones sacerdotales. Hello. Por eso hay gente haciendo cosas que le corresponden a otros. Mi alma alaba a Dios. Tú no puedes hacer lo que a otro le corresponde. Pierdes la unción. La unción que fue depositada sobre ti fue depositada de acuerdo al llamado y a la misión por la cual Dios te llamó. Dios llamó a Moisés con una misión, con un propósito. El propósito de Moisés no era el mismo que de Daniel o de Jeremías. Hay que ver ahora qué es lo que está pasando con mucha gente. Que hoy Dios llama a una gente como evangelista. La unción que fue depositada sobre ti fue para el ministerio evangelístico. No venga tú de mí ahora a decir que tú eres un profeta, que la misión tuya es de profeta. No. La misión tuya es de evangelista. Para esta misión, para este ministerio, fuiste separado, fuiste ungido para ese ministerio. Fuiste separado y ungido para el maestro o para el pastor o para el apóstol. O sea, todo el que fue ungido fue separado para Dios, lo apartó Dios para una misión, para un objetivo, para un ministerio. Entonces tienes que identificar cuál es tu ministerio y para qué fue depositada la unción. Gloria a Dios. Entonces hay que entender algo. Saúl perdió la unción por esto, por ese sacrificio que no le tocaba hacer. También desobedeció Saúl por no destruir a los malecitas, hermano, por completo. Entonces, a 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los malecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Que no lo destruyó, ni siquiera a su rey y a su ganado. ¿Ve? ¿Entiende? Saúl perdonó la vida del rey Agag y el mejor ganado y ovejas. Pero dice la palabra que Samuel lo confrontó. Saúl intentó justificar su desobediencia. Mucha gente quiere justificarse ahora mismo, diciendo que había guardado el ganado para ofrecer un sacrificio a Dios. Samuel le respondió con una de las frases más conocidas del Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo fue que le respondió Samuel a Saúl? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, esto no significa de que no podemos hacer sacrificio, pero con obediencia. ¡Ay, Padre! Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por eso Dios rechazó definitivamente a Saúl como rey. Estos son actos que fueron incidentes aislados, que se rebelaron contra Dios. Y eran conductas que revelaban el corazón de Saúl. Un orgullo. Cuídate del orgullo. El orgullo puede hacer que la unción se vaya de ti. Porque puede ser que tú te creas mejor que los mandamientos de Dios o te creas por encima de lo que el Padre dice. Entonces, tú estás buscando la aprobación de los hombres, puedes perder la unción por buscar la aprobación de los hombres.
Por eso la Biblia indica que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y la unción fue transferida a David, a quien Samuel ungió como el nuevo rey. ¿Qué tú estás haciendo para mantener la unción del Espíritu Santo sobre ti? Tienes que tener mucho cuidado porque la unción se pierde cuando tú desobedeces. La unción se pierde cuando tú quieres ser altivo, orgulloso, cuando no quieres cumplir los mandatos del Padre, cuando tú quieres hacer las cosas por tu cuenta y las cosas que Dios no te mandó a hacer. Tienes que tener mucho cuidado, gloria en nombre del Señor, porque la unción se puede perder de muchas formas, de muchas maneras. Gloria a Dios. Un descuido puede hacer que tú pierdas la unción. Una distracción puede hacer que tú pierdas la unción. Tú detenerte, si te detienes, pierdes la unción. Ay, Padre, pero qué gloria, pero qué gloria, pero qué gloria. Si hablas mentira, si criticas, si murmuras, si haces cosas malas, pierdes la unción. Por estas razones, pierdes la unción. Si le dedicas más tiempo a la cosa de este mundo, si dedicas más tiempo a la cosa de esta tierra, pierdes la unción. La unción hay que mantenerla. La unción hay que mantenerla. Por eso las mujeres prudentes sabían mantener la lámpara encendida. Pero para saber mantener una lámpara encendida, había que saber cómo mantener el aceite. Hay gente queriendo mantener una lámpara encendida cuando no saben mantener un aceite. ¡Ay, Padre! Entonces, tú no puedes querer mantener la unción en tu ministerio cuando tú no sabes cómo mantener la unción en tu vida. ¡Ah, Padre! Porque queremos ver la unción en el ministerio, pero no queremos mantener el aceite. No queremos mantener la unción. O sea que a Saúl le importaba más el ser rey, le importaba más la gente, ser reconocido, buscar la fama, menos le importaba mantener la unción sobre él. La unción es más importante que el ministerio. La unción del Espíritu Santo es más importante que cualquier cosa en esta tierra. Con la unción tú recibes lo que sea. Por eso hay gente que están perdiendo la unción por muchas razones. Tú y Dios saben por qué perdiste la unción. Ahora, ¿qué es mi consejo ahora? Mi consejo es que si perdiste la unción, recupera la unción. Ay, Padre. Recupera la unción. David tenía la unción, cuando pecó la unción se le fue. Pero dice que se reconcilió, el hombre se humilló. ¿Qué tienes que hacer para recuperar la unción? Bueno, tienes que humillar. Tienes que reconocer que pecaste. Tienes que reconocer que hiciste mal. Tienes que reconocerlo. ¿Ves? Y cuando tú reconoces y te humillas, entonces Dios te levanta, te perdona y la unción vuelve a ti. Así que esta es la razón por la cual nosotros perdemos la unción. Dios te bendiga, Dios te guarde, siendo humilde para ser bendecido. Si este video te ha gustado, comenta, comparte, dale me gusta para que otros entiendan por qué la unción se pierde en ello. Dios te bendiga. Shalom, siendo humilde para ser bendecido. Luis Candela, shalom para ustedes.